gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada una de sus vidas. Es para mí un enorme honor que esta tarde juntas nuevamente podamos compartir y meditar unos momentos en la palabra de nuestro bendito Señor. He meditado en la enorme necesidad que tenemos de conocer de una manera más profunda a Dios. En ocasiones nuestras oraciones están muy lejos de la voluntad de Dios, están muy lejos de verdaderamente entrar en una intimidad con nuestro Creador, con nuestro Redentor, con nuestro Padre Celestial. Y esta tarde quisiera que tomáramos un tiempo para hablar acerca precisamente de esto, del medio por el cual el Señor nos dejó para que podamos comunicarnos con Él. Vamos a dar unos momentos para que algunas otras hermanas, amigas puedan seguirse conectando y nuevamente les damos la más cordial bienvenida. Para mí estos tiempos han sido tiempos de reto, pero también enormes tiempos de bendición para nuestras vidas. Para la mía en lo especial porque he indagado más en poder estar en comunión con el Señor, buscar cuáles son sus propósitos a través de los tiempos que nos ha permitido estar pasando. Y estoy segura que en tu vida también está sucediendo lo mismo. Son oportunidades del Señor para entrar en intimidad más profunda con Él. En ocasiones la vida diaria, los quehaceres diarios nos separan realmente de un tiempo verdadero de intimidad con nuestro Dios. Y el Señor quiere despertarnos. De hecho, sé que ha estado despertando a muchos hijos de Él, a otros tantos que no le conocían. Está despertando el Señor los corazones para buscarle, para buscar los propósitos que Él tiene, para afianzarse, para encontrar en Él consuelo y paz. Y agradecemos a Dios aún en medio de todas estas cuestiones difíciles que hemos pasado, que pasan muchos en todo el mundo, pero agradecemos a Dios que nos permite que todas las cosas nos ayuden para bien, que aún las cosas dolorosas nos puedan acercar a Él. Siempre es una oportunidad de parte de nuestro Dios. Pues bien, vamos a entrar a nuestro tema. El día de hoy vamos a hablar acerca del deleite de conversar con nuestro Dios. Vamos por favor al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Voy a dar unos momentos. También quisiera invitarte, si estás ahí en casa, que pudieras tomar una libreta, un lápiz, que pueda ser de utilidad para que tú tomes nota de algunas cosas que puedan ser de relevancia para tu vida, de importancia, y después puedas echar mano de ellas en el transcurso de la semana, conforme van avanzando los días, y tú puedas meditar en ello. Vamos a dar lectura. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¡Wow! La oración es una de las disciplinas espirituales más importantes para la vida de cualquier creyente. Es el medio por el cual Dios estableció la forma de podernos comunicar con Él. Junto con la lectura y la meditación de la palabra, la oración desempeña un papel importante para nosotras. Estas dos disciplinas de suma importancia, amadas hermanas, nos marcan un acontecimiento importante que sucede en la vida del creyente. Una intimidad con Cristo nos lleva a reflejar este tipo de disciplinas. Nos lleva a tener esta disciplina en nuestra vida, la palabra de Dios y la oración. La oración debería ser tan natural y necesaria para cada una de nosotras como la misma respiración. ¿Alguna vez te has preguntado cuán importante es respirar en tu propia vida? Estamos tan acostumbradas a hacerlo que no nos detenemos por un momento a meditar cuán importante es la vida, la misma respiración. De este modo, la oración debe serlo para nuestra propia vida, para una vida en crecimiento,
una vida espiritual acompañada obviamente de la palabra de Dios. La oración es la vida misma que refleja a Cristo en nuestras vidas. Ninguna de nosotras podría permanecer viva espiritualmente por mucho tiempo sin la oración. ¿Te has preguntado esto? Quizás hemos dicho que estamos en el Señor, que le conocemos. Quizás tenemos la oportunidad de congregarnos, de meditar en la palabra, de exhortar a otros. Pero si no llevamos una vida de oración y de intimidad con Él, no podríamos decir que hay una vida realmente en Cristo. Leía un artículo sobre la celebración de los 500 años de la Reforma. Ellos hacían una pregunta. ¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas la palabra reforma? También comentaban que quizás cuando te hablan de la reforma viene a ti hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, las 95 tesis de Martín Lutero, la institución de la religión cristiana de Calvino. Pensamos quizás en libros, quizás en términos teológicos, conferencias y debates. Y es de suma importancia esto, amadas hermanas. Cuando leía yo también me hacía esta pregunta: ¿qué pienso cuando escucho hablar de la reforma? Y estos son algunos de los pensamientos que pudieran venir a nuestras mentes. Pero déjame decirte algo. En la reforma, los primeros reformadores, aquellos hombres que trabajaron tanto en volver a las Escrituras, resumían que muy pocas personas han llegado a considerar la importancia de la oración. Tenemos muchos conceptos que están en nuestras cabezas, pero tenemos que realmente analizar qué nos quiere decir realmente estar reformados. ¿Qué es llevarnos nuevamente a las Escrituras? Amadas hermanas, déjame decirte algo. Aquellos hombres solo retomaron el legado tan hermoso y glorioso que nuestro Señor nos dejó. Su bendito y santo consejo, la palabra de Dios. Esos hombres solamente volvieron a los principios de la palabra. Su autoridad era la palabra. Y volvieron al consejo completamente del Señor que había dejado para cada una de nuestras vidas. De la misma forma, hicieron la relevancia tan importante que debía haber en la vida de los creyentes y aquellos que estaban siendo reformados, de volver a la búsqueda de nuestro Dios. Volver a la oración era tan importante. Una y otra vez las Escrituras nos hablan de esto. Los reformadores fueron simplemente, por la gracia de Dios, hombres que entendieron la importancia de aquello que el Señor nos estaba describiendo en su palabra. Ellos se esforzaron por explicar y exaltar lo que las Escrituras una y otra vez nos enseñan. No hay palabras lo bastante elocuentes para exponer cuán necesario, útil y provechoso ejercicio es orar al Señor, dijo Juan Calvino. Amadas hermanas, tú y yo debemos meditar en el valioso regalo que hemos tenido por causa de Cristo, de tener una intimidad con nuestro Dios, de buscar a nuestro Dios en la intimidad, de tener tiempos y conversaciones deleitosas en su presencia. Ahora bien, la oración es necesaria y Dios la espera de cada una de nosotras. Ten presente esto. La oración es necesaria y Dios la espera de cada una de nosotras. Voy a dar gracias por este tiempo. Precioso Padre, gracias por tu bendito consejo y tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día hablas a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos recuerda cuán necesaria es escucharla, cuán necesario es volver a ella, escudriñar tu consejo para que podamos caminar por esta vida, Señor. Gracias porque nosotros tenemos ese alimento espiritual que nos hace vivir. Gracias, Señor, porque tu palabra nos encamina a tu voluntad.
Deseamos aprender de ellas, Señor. Habla a cada uno de nuestros corazones. Ruego a ti que produzcas en cada una de nosotras el deseo de buscarte a través de tu palabra y también en la intimidad, en la oración. Una búsqueda constante de tu rostro. Enséñanos a deleitarnos realmente en tu presencia, Señor, y echar mano de aquello que nos dejaste como legado para permanecer. Gracias por tu presencia y gracias por cada una de estas preciosas mujeres que hoy, esta tarde, están escuchando este breve mensaje, Señor. Permítenos atesorarlo y vivir en él. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos por favor a nuestro libro, como iniciamos, Mateo capítulo 6, versículo 6. Este capítulo de Mateo nos habla de los motivos intensos que rigen los actos externos de justicia, tales como dar limosna, oración, el ayuno y la obtención de las riquezas. Sin embargo, en este capítulo, amadas hermanas, Dios nos reveló por medio de Cristo la voluntad de Él para poder acercarnos a su presencia. Jesús mismo nos enseñó cómo orar. Muchas conocemos este modelo del Padre, este modelo de la oración. Jesús enseñándonos cómo orar. No es que tuviera que ser una oración repetitiva, no es que tuviera que ser siempre de la misma forma, sino es una manera de cómo debíamos acercarnos a Dios, cuáles eran las cualidades que debía tener nuestra oración para acercarnos a Dios. Jesús mismo nos enseñó estas palabras. Quiero que me ayuden a ir por algunos versículos de este mismo capítulo y solo podamos hacer referencia en las primeras frases de cada versículo. Versículo 5 de este mismo capítulo. Y cuando ores. Versículo 6. Mas tú cuando ores. Versículo 7. Y orando. Versículo 9. Vosotros pues orando así. Mis amadas hermanas, en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo hay un legado de suma importancia de cómo deben ser nuestras oraciones. Me gustaría que con detenimiento tú y yo podamos profundizar en ello. Y si tú tienes la oportunidad nuevamente en casa, puedas hacerlo. Pero si te fijas en estos 4 pequeños versículos, una y otra vez Jesús nos reitera. Y cuando ores, mas tú cuando ores y orando, vosotros pues oraréis así. Nos podemos dar cuenta a través de estas palabras de nuestro amado Señor Jesús, cuánta importancia tiene la oración. Muchos asocian la palabra oración a una escena, a una escasa definición de súplica, de pedir, de rogar, de rezar. Y quizás muchas de nosotras también hemos hecho esta referencia. Cuando te preguntan ¿qué es orar? Si alguien que no conoce al Señor te pregunta ¿qué es orar realmente? Y tú a veces le dices o familiarizas esta definición con rezar, con suplicar, con pedir. Ciertamente el Señor nos pide que pidamos, pero no podemos limitar la oración a estos conceptos, amada hermana. Si no estaríamos diciendo que únicamente nos acercamos a Dios para recibir un favor de Él. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a que pidamos, que nos acerquemos a Él. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7.
Cuán importante, amadas hermanas, es entender cómo vamos a acercarnos a Dios. Puedes acercarte a Él confiadamente, ¿qué puedes pedir? ¿Qué puedes suplicar? Pero ciertamente el Señor quiere llevarnos a una oración más íntima. ¿Te imaginas por un momento que tu hijo o tu hija tuvieran un acercamiento a ti como madre o a su padre y solamente se acercaran para pedir una necesidad que tengan? Solamente se acercaran a ellos a ti para pedir algo que es necesario para sus vidas, para pedirte un regalo, para suplir algo de su escuela, de su vestimenta. Esto es bueno, pero también te gustaría deleitarte en que ellos se acerquen a ti para decirte que te aman, que te necesitan. Y esta es la forma a la que Dios quiere llevarnos y conducirnos a través de la oración. También en el mismo libro de Mateo y en el mismo capítulo dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Amada hermana, ¿te das cuenta? El Señor conoce todas las cosas y antes de que tú y yo abramos nuestros labios para hacer algún tipo de petición, Él conoce absolutamente todo de ti y de mí. Él sabe cuánta necesidad tienes de Él. Él conoce todas tus peticiones, conoce los deseos de tu corazón. Y antes de que tú abras esa boca, Él ya conoce todo. Sin embargo, nos está exhortando, esta palabra nos está llevando a que le busquemos, a que realmente podamos derramar nuestro corazón delante de Él y exponerle todas nuestras necesidades. Tú y yo debemos saber, amada hermana, que además que nuestro Dios y Padre nos ha hablado poderosamente a través de Cristo y de su bendita palabra, aún su oído está inclinado a nuestras oraciones. Qué hermoso saber que tenemos un Padre celestial que inclina su oído a nosotros, aun cuando nuestras oraciones en ocasiones suenan huecas, suenan vanas, suenan egoístas, llenas de incredulidad, llenas de debilidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has analizado cuál es la oración que llevas delante del Padre? Y te das cuenta que solamente te encuentras pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Alguna vez te has dado cuenta que quizás en medio de esas oraciones van tantas palabras inútiles que salen de nuestro corazón? Recordemos que nuestro corazón es engañoso y en ocasiones elevamos oraciones como: Padre, ¿sabes cuánto te amo? ¿Sabes todo lo que desearía hacer por ti? Decimos tantas palabras, hermanas, que si realmente las razonamos, no estamos dispuestas a hacer todo eso por amor de nuestro Señor. Quisiera rápidamente hacer una aclaración. Normalmente vamos por la vida diciendo en cualquier necesidad y a cualquier persona, aun aquellas que no conocen de la palabra de Dios: mira, busca a Dios, ora, Él escucha tu clamor. Tomamos muy a la ligera este tipo de promesa, este tipo de frase, tomamos muy a la ligera de que Dios escucha a cualquier persona. Si realmente no nos encontramos en Él y no hemos sido justificadas por causa de la gracia de Cristo, amada hermana, déjame decirte, tú y yo estamos dando esperanzas falsas a las personas. Aquellas mujeres que realmente tienen tanta necesidad de Dios, pero estás dando una instrucción equivocada a sus vidas. Estás diciéndole que bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento y como se encuentre su vida, Dios la va a escuchar. Y esto es una falsa esperanza para las vidas. Mira lo que dice Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuán importante, amadas hermanas, es realmente dirigir a una persona correctamente hacia la oración. Si somos francas, el Señor no oye a los que permanecen viviendo de una vida fuera de su voluntad, fuera de sus propósitos, sin conocer al Señor.
La única oración que Dios acepta es de aquellos que el Señor ha justificado por medio de Cristo. Cristo es el medio por el cual tú y yo tenemos libre entrada a la presencia de nuestro Padre y podemos clamar a Abba Padre. Es un engaño decir tal cosa, amada hermana. Ahora bien, si hay algunas de entre nosotras, amigas, conocidas, que están escuchando este breve mensaje, quiero decirte que si tú en algún momento has deseado elevar una oración, un clamor a Dios, tú puedas hacerlo de una manera correcta. Primero tienes que acercarte a Dios reconociendo que has vivido fuera de su voluntad. Pídele que te conceda el ministerio de la reconciliación. Pídele que venga a ti y te conceda un nuevo nacimiento para que entonces tus oraciones no tengan estorbos y puedan ser escuchadas. La vida de un creyente no solo implica la idea de un padre que cuida, que provee y ama a sus hijos, sino una vida donde también el Padre demanda sumisión y obediencia de sus hijos. ¿Te puedes dar cuenta? No podemos ir al Padre y pretender saber que Él nos escucha y que va a responder nuestras oraciones si realmente no le conocemos y no vivimos en sumisión y obediencia a su palabra. Esto es importante que tú y yo debamos meditar. Ahora bien, Dios nos llama a una vida continua de oración y comunión con Él. Tú y yo podemos ver alrededor de toda la Escritura cómo una y otra vez el Señor nos llama a una intimidad. Los mandamientos y las llamadas de Dios a la oración son tan extensas, amadas hermanas, que podríamos hacer muchos sermones, podríamos hacer muchos estudios acerca de la oración, acerca de la búsqueda y comunión con nuestro Dios. Miren lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Manténganse constantes en la oración. Cuán importante es mantenernos constantes. Las personas que se mantienen constantes en la oración han consagrado sus vidas para parecerse cada día más a Cristo. Una vida en la que la oración es una prioridad continua. Todo galardón requiere de disciplina, amada hermana. Tú y yo lo sabemos. Toda disciplina requiere de esfuerzo, de dedicación. Pero ahora la pregunta es, ¿a qué estamos dedicando todo nuestro esfuerzo? ¿En qué estamos siendo tan diligentes y disciplinadas? Quizás viene a tu mente, la tarea que tienes con tus hijos. Quizás el trabajo. Quizás las tareas de tu hogar. Quizás el ejercicio, tu persona. ¿Qué ocupa aquel tiempo, amada hermana? ¿Qué mantiene constante tu mente ocupada y la disciplina de tu vida? Es importante mantenernos constantes en la oración. En la medida que tú y yo busquemos al Señor, cada día será reflejado Cristo en nuestras vidas. Requerimos de voluntad, de esfuerzo, de diligencia. El reflejo de Cristo requiere esto, amada hermana. También la Escritura nos exhorta a orar en todo tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 18. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos ordena el Señor a orar sin cesar. Mientras que mantenerse constantes, lo que vimos en Colosenses capítulo 4, versículo 2, hace énfasis en la oración como actividad. Orar sin cesar nos recuerda que la oración también es una relación con nuestro Señor. No solamente es orar como disciplina, sino entrar en una intimidad y comunión con nuestro Dios. La oración es en un sentido una relación continua con nuestro Padre. Este versículo nos está proponiendo que no hagamos otra cosa más que orar. Tenemos que tener cuidado, amadas hermanas. Si la Escritura nos enseña a orar sin cesar y también nos enseña que oremos en todo tiempo, no está tratando de decirnos el Señor que debemos todo el tiempo encerrarnos a orar. Él sabe que tenemos muchas otras cosas que hacer, inclusive en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual hay tiempo que tenemos que tener para ir a evangelizar, para exhortarnos unos a otros, para congregarnos.
para escuchar la palabra de Dios en las congregaciones, para escuchar la palabra de Dios a través de los pastores que el Señor está usando. Hay muchas cosas que hacer en el ámbito espiritual. Y en el ámbito natural hay muchas tareas, Él lo sabe, amada hermana. Pero ¿cómo es que la Escritura nos exhorta a que todo el tiempo permanezcamos orando? Está hablando de una intimidad con el Señor constante, permanente. Es como si Dios permaneciera en esa línea en la que nos encontramos hablando y Él nunca colgara, ni nosotros. Él sabe que por momentos nos vamos a ocupar de nuestro tiempo en hacer otras cosas, pero que finalmente volveremos a estar en intimidad con Él. Una vida de oración, hermanas, a la que el Señor nos está exhortando, realmente es una comunión con nuestro Padre Celestial. Es una dependencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Es increíble, pero sé que te ha pasado, pero como hay momentos en los que en las cosas diarias podemos pedirle ayuda a Dios y Él está ahí, su Espíritu, y nos ayuda en todas las cosas. Nos recuerda cosas que necesitamos en el momento recordar. Nos ayuda en todas las tareas, en lo natural y en lo espiritual. Orar sin cesar quiere decir que debemos permanecer todo el tiempo en comunión con nuestro Dios. Estos dos versículos son una suma de suma importancia, ya que son mandamientos directos para nuestra vida. De modo que ninguna excusa tendremos. No hay excusa. Podrás decir los niños, la casa, el día complicado, el cansancio. No habrá excusa, amada hermana. Tú y yo no podemos eximirnos de la responsabilidad que hay y de la necesidad tan profunda que tenemos en nuestro ser de la búsqueda de nuestro Dios. Miren lo que dijo Martín Lutero. Así como la ocupación de los sastres es hacer ropa y la de los zapateros es reparar zapatos, de igual manera la ocupación de los cristianos es orar. Es un deleite, amada hermana. Si fuiste llamada a salvación, fuiste llamada a una comunión verdadera con nuestro Señor, con tu Redentor, con tu Salvador. A través de las Escrituras vemos ejemplos de la oración en la vida de David, en la vida de Daniel. Ellos oraban 3 veces al día. Esto estaba establecido en la ley mosaica, lo sabemos. Sin embargo, ellos no lo hacían simplemente como un deber, lo hacían como un deleite de permanecer en la presencia de su Dios. Ellos conocían estar en la intimidad con Dios y se deleitaban en, por supuesto, cumplir la ley, pero no lo hacían por un deber. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, amada hermana. ¿Cuántas veces has ido a la oración simplemente por un deber? ¿Cuántas veces has ido a buscar al Señor porque tienes una profunda necesidad en medio de tu hogar? Las situaciones con los hijos, con el esposo, el estrés en el trabajo, las situaciones económicas, en ocasiones nos hacen buscar a Dios. Pero no debe ser nuestra motivación principal, sino deleitarte en tu Dios, en nuestro Dios de salvación. También podemos elevar oraciones repentinas. Nehemías 2, capítulo 2, versículo 4. Estas oraciones son como las que elevamos en medio de nuestro trabajo, de las actividades diarias, en cada momento que el Señor nos permite, yendo a algún lado, trasladándote y vas manejando y elevas una oración. Hay oraciones repentinas en nuestra vida. Debemos también luchar en oración. Romanos capítulo 15, versículo 30 nos dice esto. Implica un tiempo, una constancia en la oración. Aquellos tiempos que apartamos para orar en familia, aquellos tiempos que apartamos para nuestras necesidades son de suma importancia. Debes luchar en orar por aquellas necesidades. También es importante, amada hermana, que tú y yo sepamos que debemos orar con la palabra. ¿Pero qué es orar con la palabra? Sé que es un concepto que en ocasiones hemos escuchado. Ora con la palabra. ¿Pero qué es orar con la palabra? Es tener presente en tus oraciones la voluntad de Dios.
alinear todas tus oraciones al consejo de la palabra de Dios, para que entonces no haya tantas palabras huecas, egoístas y vanas en medio de nuestra oración. Es orar conforme la palabra de Dios. Puedo recomendarte algo. Lo mejor que podemos hacer, amadas hermanas, es atesorar la palabra en nuestros corazones. Profundiza en la palabra y reténla en tu corazón. Aprende constantemente porciones bíblicas para que las tengas presentes cuando invocas al Señor, cuando elevas una oración, cuando intercedes. Pero he escuchado en medio de nosotras a muchas hermanas, quizás de edad avanzada, que me dicen, no puedo retener tanto la Escritura, me cuesta trabajo. Déjame darte un consejo. Cuando tomes tiempo para orar, pon la palabra de Dios a un costado. Comienza a leerla. No sé si llevas algún tipo de devocional o llevas un seguimiento de la palabra, de la oración, de la lectura de la palabra, pero esto es importante. Toma a un costado la palabra de Dios, ve leyendo y ve orando por eso que estás leyendo. Es importante también que puedas tú mirar cuáles eran las oraciones que elevaban a Dios tantos hombres que le conocieron en una profunda e íntima relación. Puedes ir a los salmos, es de gran ayuda para nosotros los salmos para poder orar y dirigir nuestra oración. Mira lo que dice la Escritura en Jeremías 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras. Ve a la palabra de Dios. Tómala para entrar en intimidad con Dios. Aférrate a sus promesas, decláralas para tu vida. Pero descansa en la voluntad y propósitos de Dios para tu vida. Es de suma importancia atesorar la palabra de Dios en cada uno de nuestros corazones y nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar familiarizada con ella. Amada hermana, mira lo que dice Salmos capítulo 42. Vamos a hacer una breve reflexión. Si estuviéramos orando, invocando al Señor, buscándole, y tuviéramos que tomar una pequeña porción de la Escritura, mira cómo puede llevarte a una oración verdadera, leer un salmo. Solo voy a tomar algunos versículos. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué te hace pensar esta reflexión de David? Tú puedes elevar tal oración de la misma forma a Dios. Estas porciones de la Escritura te pueden guiar a cómo acercarte a la misma presencia de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Sabes? Muchas veces estas palabras han estado en medio de mis oraciones. Y he dicho una y otra vez, ¿por qué te abates, alma mía? En momentos de dificultad en mi vida. Estoy segura que pueden ser de gran ayuda a tu vida. Estoy segura que puedes orar con la palabra de Dios, que puedes tomar ese tiempo para instruirte en la meditación de la palabra y llevarla a una oración continua. Una vez teniendo un breve panorama de la oración, entremos al punto principal al que yo quería llegar. Cristo nos enseñó de manera puntual a orar a solas en un lugar secreto. Hermana, sé que has escuchado muchas predicaciones o sermones o enseñanzas de la oración, pero quiero llevarte a un punto de intimidad con el Señor. Quiero que tú y yo como mujeres
En ocasiones nos encontramos tan frágiles en nuestros sentimientos, tan indefensas ante las cuestiones que se nos presentan. Y estamos ahí una y otra vez repitiendo lo mismo. Estamos ahí quejándonos, una y otra vez diciéndole al Señor la multitud de nuestras necesidades. Pero quiero llevarte a reflexionar cuán bendecida puedes ser de entrar realmente en la intimidad con el Padre. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Está hablando de un tiempo que tú tomas, muy aparte del que ya tomaste para declararle todas tus necesidades, muy aparte de todas las oraciones que elevaste durante el día, muy aparte de aquellos momentos en los que invocaste su nombre. Entra en tu aposento y busca la voluntad de tu Dios. Toma un tiempo, un lugar especial para entrar con tu amado, para deleitarte en su presencia. Mira, déjame decirte algo. Mi deseo es llevarte a esa clara comprensión de que tu oración puede convertirse en una deleitosa conversación con Dios, como llevó el título de este mensaje. Ahora bien, solo podrás hacerlo por medio de Jesucristo, amada hermana. Únicamente es Cristo quien ha abierto ese paso a la presencia de Dios. Él ha roto el velo que te separaba, ese lugar que te separaba, ese velo, esa pared que nos separaba de la misma presencia de Dios. Ahora, cuando meditas, ¿por qué me separaba esto de Dios? O algunas amigas conocidas de algunas hermanas que están viendo este mensaje, puedes meditar en por qué estamos separadas o por qué en algún momento hubo una separación de Dios y nosotros para podernos acercar a su presencia. Recordemos que desde el huerto del Edén, en la caída, sufrieron severas consecuencias la vida del hombre. Hubo una decadencia y la intimidad y relación que el hombre, que Adán y Eva tenían con Dios, se fracturó. Ya no tenían la misma intimidad. Ellos tenían la oportunidad de conversar directamente con Dios. Ahí en el huerto del Edén, ellos se deleitaban de presenciar la presencia, de tener la presencia de Dios y hablar continuamente con Él. Pero una vez que entraron en pecado, esto no continuó y hubo una separación. Es por eso que es necesaria la justificación por medio de Cristo. Es por eso que cada vez que tú quieras acercarte a Dios en intimidad, tomes ese lugar especial, tomes ese momento especial para entrar en intimidad con el Señor. Tú recuerdes que tienes que entrar por medio de Cristo. Fue el único medio y es el único medio que Dios acepta para que entonces tus oraciones sean escuchadas. Amada hermana, tú y yo deberíamos apreciar. ¿Qué es apreciar? Considerar el gran valor que tenemos, la gran oportunidad que tenemos de entrar a la presencia de Dios por medio de Jesús. Estamos tan acostumbradas a decir que elevamos a oraciones, pero eso nos olvida cuál fue el precio tan grande que Jesucristo tuvo que pagar para que tú y yo gozáramos de la presencia de Dios. Él llevó todos tus pecados y mis pecados y se entregó por nosotras. Si Él te ha concedido un nuevo nacimiento y la fe en Él, puedes apreciar profundamente cuánto valor tenemos en entrar en comunión con nuestro Padre Celestial. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios.
Hubo fidelidad en el Padre al enviar a su Hijo a morir por nosotras. Y por Él fuimos llamadas a la comunión con su Hijo. Cuán preciosas palabras, amadas hermanas. Cuánto contenido tiene esta palabra. Cuán profundidad y conocimiento revelado de Dios para nosotras ha venido por causa de Cristo. Por Él tenemos comunión con Jesucristo. Por eso tenemos que ver la expectativa de orar no solo como un llamado divino, sino también como una invitación real a participar y caminar disfrutando de una estrecha comunión con nuestro Creador, con nuestro Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Qué tipo de palabras se encuentran frecuentemente en tu oración? ¿Y qué tan difícil es para ti tomar ese tiempo aparte para deleitarte en el Señor? Tus oraciones deben ser tan permanentes como ya lo hemos dicho antes, de tal forma que una vez que has expuesto a Dios tus necesidades, elevas acción de gracias y encuentras alivio y socorro a tus aflicciones, entonces sigas hallando el tiempo para abrazarte a los brazos poderosos de tu Dios, de tu Padre Celestial. Encuentra el tiempo para decirle cuán dichosa eres por tenerle. ¿Lo has hecho? O quizás tus oraciones solamente concluyen cuando ya le expusiste todo esto al Señor. Le has expuesto todas tus necesidades y también le has dado elevado acción de gracias y has encontrado socorro, paz, consuelo, porque lo encontramos a través de las oraciones. Pero aún todavía te detienes en ese momento y sigues permitiendo que avance el tiempo para deleitarte en su presencia. Entras a la profundidad de sus cámaras. ¿Es para ti una pesadez buscar a Dios? ¿Acaso la oración no debería ser el resultado de un deseo insaciable de permanecer al lado de aquel que nos ha redimido? ¿No debería ser un acto de gratitud y amor por nuestro amado? ¿Acaso cuando uno ama no desea permanecer en comunión con su amado? Amada hermana, medita por unos momentos el tiempo que has pasado con tu esposo, los momentos que Dios te ha permitido disfrutar de ese amor con tu esposo. O quizás tú estás a punto de casarte, quizás estás empezando una relación que te lleva al matrimonio con una persona. ¿Has meditado en cuánta necesidad tienes de estar cerca de esa persona? ¿Has meditado en cuán gozo siente tu corazón en entablar cada día una comunión con esa persona, de estar cercana a Él? ¿No debería llevarnos esto a reflexionar cuán importante es pasar tiempo en los brazos de tu amado y dulce Señor Jesús? Nuestro Padre Celestial no se revela a nosotros de una forma solamente como un Dios que está juzgando a las naciones, sino como un Padre de amor que está ahí para socorrernos, para abrazarnos en los momentos de debilidad. Pero también es de suma importancia que tú puedas decirle cuánta necesidad tienes de Él, cuánto le necesitas y cuánto te deleitas en esa comunión con Él, cuánto disfrutas estar ahí. No sé si has experimentado esos tiempos donde ni siquiera hacen falta palabras. Solamente te basta saber que permanece contigo. Solamente es necesario saber que Él está ahí para que tú puedas resistir cualquier circunstancia en tu vida. Manton afirmó que la oración es la conversación de un alma amante con Dios. Y los actos de amistad y comunión no deberían ser escasos y poco frecuentes, sino constantes y a menudo, escribió, si sentimos amor por Dios, no podremos pasar mucho tiempo fuera de su compañía, sino que estaremos junto a Él,
derramándole nuestro corazón. En oración yo puedo colocar todas mis preocupaciones en tus manos y estar en tu entera disposición, no teniendo ninguna voluntad o interés propio. ¿Cuántas oraciones podemos elevar tú y yo? ¿Sabes? Ahí en lo más profundo de la intimidad con Dios pueden salir las palabras más hermosas para tu Señor. Por supuesto que podemos echar mano de esos salmos tan hermosos, de esas palabras que el rey David elevó al Señor, que Asaf declaró para su Señor. Pero de ti también pueden salir las palabras más sinceras y verdaderas de amor por tu Señor. Amada hermana, si tú y yo no experimentamos este tipo de búsqueda, si tú y yo no nos deleitamos en conversar con Dios, debes recordar que el avivamiento es el resultado de una búsqueda constante con Dios. Si tú no estás pasando por esto, si tus oraciones no te llevan a este punto de deleitarte en el Señor, entonces tienes que reflexionar muy seriamente si tu vida está realmente siendo movida con una pasión frecuente por aquello que ha hecho tu Señor por ti. Si realmente hay gratitud en tu corazón para que tú puedas manifestarle el agradecimiento por lo que ha hecho por ti. Quizás tus oraciones se han encontrado tibias, secas. Esta es una señal de que debes buscar mucho más al Señor. Vamos por favor al libro de Amos, versículo 5, capítulo 4. Voy a dar lectura. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada al cautiverio, y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo al juicio y la justicia, le echáis por tierra. Buscad a aquel que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace obscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Buscad y viviréis. Amada hermana, el concepto de un avivamiento es volver a la vida, tener vida, regresar de esa muerte espiritual. Y si tú te encuentras muerta espiritualmente de tal forma que no puedes concebir y tener este tipo de relación, de intimidad con tu Dios, entonces tienes que avivar tu corazón, tienes que avivar tu vida, como a través de la búsqueda del Señor. Búscale. Dice el Señor: buscadme y viviréis. La vida se encuentra en Dios mismo, la vida espiritual se encuentra en Dios mismo y en su palabra. Su palabra es comida espiritual para nosotros, es bebida. Quiero concluir, amada hermana, diciéndote que la oración de los hijos de Dios trae gloria a Dios mismo. En Romanos capítulo 11, versículo 36 leemos: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La oración, la intimidad, el deleite, la búsqueda de nuestro Dios traen gloria a su mismo nombre. Es la evidencia de que tú y yo hemos sido redimidas. Es la evidencia de que tú y yo hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros. Y es la evidencia
de que seguiremos constantes, creciendo en la voluntad de Dios, en la búsqueda de su rostro y sabiendo que la misma imagen de su Hijo se va perfeccionando en nuestras vidas. Quiero dejarte este mensaje, amada hermana. Quiero hacer una breve oración para que el Señor nos despierte a ello, para que nuestras oraciones dejen de ser tan triviales, tan llenas de sí misma, y Él nos conduzca a ese lugar santísimo donde solo ahí encontramos descanso, donde solo ahí encontramos todo lo necesario para que nuestra vida espiritual permanezca en un deleite. Quiero agradecerte por estos tiempos y despertarte a que busques continuamente al Señor, a que tu vida sea de continua y verdadera comunión con Él. Vamos a dar gracias. Precioso Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por esa provisión que has traído a nuestras vidas, que a través de la búsqueda de tu rostro, a través de la conversación íntima contigo, también puede ser un deleite todas nuestras peticiones. Que todas nuestras oraciones sean alineadas a tu preciosa voluntad. Que cuando vengamos a ti, recordemos que sin Cristo no podremos accesar a tu presencia. Ayúdanos a atesorar tu palabra, a meditar en ella, a retenerla en nuestro corazón y nuestra mente, para buscarte de acuerdo a tu voluntad, para que nuestras oraciones se alineen a tus propósitos, para que podamos atesorar, abrazar aquellas promesas que tú has dejado para tus hijos. Señor, que podamos ser mujeres con un entendimiento profundo, con un conocimiento profundo de quién es el Dios a quien invocamos y elevamos una plegaria. Ruego a ti, Señor, que realmente encontremos el deleite en tu presencia, que realmente podamos, Señor, deleitarnos al invocar tu nombre cada día, y que sea esa necesidad como el aire lo es para nosotras. Que sea necesario todos los días de nuestra vida, Señor, buscar tu rostro. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo, por tu presencia en nuestras vidas. Amén y amén. Les envío un afectuoso abrazo, hermanas, y espero verles pronto. Bendiciones para todas.